La Voz del Derecho presenta Protagonistas de la Paz. Una reflexión crítica y de contenido sobre la realidad colectiva. Realizan, producen y conducen Valentina Erazo, Laura Barón, Alejandra Barrera y Santiago Forero. Protagonistas de la Paz. Le damos la bienvenida a toda nuestra audiencia a un nuevo programa de los Protagonistas de la Paz. Mi nombre es Renata Ramírez y soy quien los acompañará en este espacio comprometido con la visibilización de opiniones y vivencias en torno a la construcción de la paz y la justicia transicional. Esta es una apuesta a la sensibilización a la opinión pública, a la academia, a los movimientos sociales y al Estado sobre la importancia de incluir en los debates jurídicos, sociales y políticos las diferentes voces y visiones como parte de un ejercicio democrático e incluyente. Estamos todos los martes a las 6 de la tarde, con repetición los miércoles a las 7 de la mañana y a las 12 del mediodía. No olviden seguirlos en todas nuestras redes sociales, @lavozdelderecho. Como acostumbramos, los protagonistas de la paz son líderes o figuras representantes de los movimientos sociales, de las plataformas de participación de la sociedad civil. Algunos son activistas, artistas, politólogos, abogados, vinculados por la lucha o a la reivindicación de los derechos humanos, o a veces también traemos funcionarios públicos o representantes del gobierno. El tema que conversaremos el día de hoy tiene que ver con el análisis de las elecciones locales y departamentales. Y para ello tenemos el gusto de presentarles a nuestro invitado del día de hoy, Sebastián Mora. Buenos días, Sebastián. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación, Renata. Con mucho gusto. Bueno, Sebastián es investigador nacional de la línea de democracia y gobernabilidad de Pares. Él también es politólogo con énfasis en comunicación política, con experiencia en seguimiento legislativo, electoral, casas y clanes políticos. Por lo tanto, es perfecto para este programa del día de hoy. ¿Cómo estás, Sebastián? Bien, muchas gracias. Bueno, entonces, pues para iniciar nuestro programa, queríamos saber, toda esta audiencia, ¿cómo quedó repartido el poder en las grandes ciudades? Cuéntanos un poco. Bueno, en las grandes ciudades te voy a nombrar Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga. La única que realmente se mantiene como estuvo hace 4 años es la ciudad de Barranquilla, que sigue perteneciendo al clan Char, que ganó que ganó con Pumarejo y ganó muy por encima de las otras ciudades, ganó con el 62% de la votación. Uy, o sea, arrasaron. Arrasó, o sea, no se había podido, o sea, ni siquiera es necesario hacer elecciones en Barranquilla porque ya sabíamos quién iba a ganar. Ya se sabe quién es el alcalde. Puesto. Exactamente. ¿Sería entonces un caso de gobernar en cuerpo ajeno? Sí, puede que sí. Realmente el clan Char pues está formado por la familia Char, los que son dueños de Olímpica, del Junior, de la emisora y del supermercado Olímpica. Y también que tienen un senador que es Arturo Char y tienen pues al actual y saliente alcalde Alex Char y el papá que es el gran patriarca que se llama Fuad Char, senador desde como el 90 y pico y ya ahorita solo se dedica al tema de los negocios. O sea, son un clan político muy consolidado. Totalmente, diría el más fuerte de toda la costa. El más fuerte de toda la costa. Bueno, ¿y cómo se ven las otras ciudades? ¿Qué ha pasado más o menos en Medellín? ¿Qué pasó ahí con el uribismo? Bueno, pues en Medellín se dio un golpe bien importante de opinión. Imagina, ganó Daniel Quintero, un candidato completamente independiente, que lo conocen de pronto porque fue el que fundó aquí en Bogotá hace, yo diría, unos 8 años, el Partido del Tomate. También estuvo como viceministro TIC en el gobierno Santos, apoyó el plebiscito, apoyó a Petro el año pasado en segunda vuelta. Uy, o sea, un candidato súper diferente a lo que se esperaría en Antioquia. Completamente, incluso arrasó con el candidato de Fajardo, que era Beatriz Rabe, que estaba por el Partido Verde. Ella nunca despegó, e incluso varios sectores del petrismo y del verde terminaron en su campaña por debajo de cuerda, pero lo ayudaron un montón. Él daba en las encuestas 10 puntos abajo de Quintero. Daniel Quintero daba 10 puntos abajo en las encuestas de Alfredo Ramos,
que es el hijo de también Alfredo Ramos, ex gobernador de Antioquia, cuestionado por parapolítica. Ok, toda una maquinaria política. Claro, y todo el uribismo, es que lo que diga Uribe allá es ley. Es ley. Entonces, o sea, lo que pasó ahorita es como un cambio lo que se está dando más o menos. Sí, pues mira que es bien curioso, porque por un lado sí es un cambio, pero si nos ponemos muy como a mirar en detalle, vemos que el uribismo no ha tenido, hace ya unos dos o tres elecciones, no tiene ni gobernación ni alcaldías. O sea, está perdiendo el poder político que tenía. Sí, no, en general, digamos, está perdiendo por voto de opinión. Vemos que el alcalde saliente era Fico, que Fico sí tiene un corte uribista bien fuerte, pero no era el candidato del uribismo. No era el candidato. Era Juan Carlos Vélez, ¿te acuerdas ese que quería en el plebiscito que la gente saliera a votar berraca y lo dijo en un medio? Sí, claro. Ese ¿Cómo era el olvidar a candidato. este personaje? Entonces sí, Quintero fue una buena sorpresa. Fue una buena sorpresa. Bueno, ¿en qué otros lugares encontramos así estas sorpresas? Bueno, Bogotá no cambió, voto de opinión al 100. Dos datos muy importantes, la abstención bajó, quedamos en una abstención del 44%, normalmente estamos siempre en el 50-51%. Ok, las personas decidieron ya esta vez salir a votar y tomar Exacto. decisiones, no dejar que las demás personas decidieran por ellos. Y eso se concentró en dos candidatos que son pues la alcaldesa electa Claudia López y en Carlos Fernando Galán. Sí. Los dos yo creo que despertaron mucho ese sentimiento de voto que antes de pronto no convencía, y los dos llegaron por primera vez a más de 1 millón de votos. Eso nunca había pasado en Bogotá. Wow, o sea que fue la votación más alta que ha ocurrido con menor abstención. Exactamente. Bueno, suena como una cifra positiva para la democracia. Sí, no, hicieron una campaña muy buena, ¿sabes? No vi muchos ataques como tan directos, no hubo muchas falsas noticias, entonces creo que la campaña en Bogotá estuvo muy a la altura. En Medellín hubo muchas fake news tratando, digamos, de bajarse a Quintero. A Quintero. ¿Y no lo lograron? No, para nada. La gente ya también quería un cambio. Dijo, bueno, ya esto no funcionó. Ya Exactamente. intentémoslo una vez más. Bueno, ¿y cómo es el panorama por Cali que tú mencionabas? Cali también, hace 4 años ganó Mauricio Armitage, independiente, un empresario. Sí, él... Llegó por firmas. Y ahora ganó Jorge Iván Ospina, candidato del Partido Verde. Ok, uy, los verdes tienen varias alcaldías. Sí, ellos crecieron mucho. Yo creo que los grandes ganadores de estas elecciones son los verdes. Los verdes. Él ganó con el 37.9%. Él ganó sobrado también. El de abajo, que era el Chontico Ortiz, quedó con un 25% de la votación. Uy, sí, hay una gran brecha ahí. Con él también hubo muchos temas, no sé si de fake news, pero salió algo muy polémico, y es que ya casi llegando a las elecciones, la fiscalía le reaviva un caso de su anterior alcaldía en Cali en el 2008 por un contrato irregular. Sí. ¿Le abren la investigación o qué pasa? Lo citan. Ah, lo citan. En realidad tiene citación como en 2 semanas. A una audiencia. Ajá. ¿De imputación de cargos? Ah, claro, pero la hacen ya es después de las elecciones. Sí, eso, digamos, intentó marcar y pensaron que iba a debilitarlo, pero finalmente no. Hizo una huelga de hambre como de, no sé, unas horas. Ok, y muy bien. trató de hacerlo como a muy oriental de su parte. Sí, lo volteó la situación y no le hizo daño a la campaña. Bueno, muy bien. Y bueno, ¿y qué está ocurriendo en Bucaramanga? Bucaramanga también fue muy interesante porque mira que ahí había muchos candidatos de clanes. Teníamos al candidato del clan Tavera y al candidato del clan Aguilar y clan Díaz Mateus. Espera, antes de esto, explícanos un poco qué son los clanes, para que la audiencia tenga como un pequeño contexto. Los clanes políticos son agrupaciones de personas que no realmente tienen que ser familiares, muchas veces sí comparten lazos familiares, pero tal vez solo son lazos, digamos, políticos, y que a través de esta relación se tratan de enquistar en el poder. Y a través de esa enquistación, pues también desarrollan relaciones algunas veces con grupos armados, otras veces tienen unos casos de corrupción muy importantes. Entonces, pues cuando llegan a controlar los recursos públicos, entonces lo que hacen es cooptando la democracia en esas regiones y crean unos autoritarismos regionales. Claro, que el poder no salga de ellos y de las personas que ellos vayan escogiendo. Exactamente. Y lo que decías, comienzan a gobernar mucho en cuerpo ajeno. Entonces, personas que nunca han participado en elecciones llegan, se lanzan y ganan. Y tienen caudales electorales muy importantes.
que terminan siendo una herencia de los grandes caciques tradicionales que sí han participado muchas veces en elecciones. Claro, o sea, ganan los candidatos de estos clanes políticos, que entonces gobernarían en cuerpo ajeno a través de ellos. Exacto. Bueno, entonces, ¿cómo es el caso de Bucaramanga ahora que tenemos claro este concepto? Bueno, ahí hay 3 clanes. El clan Aguilar, que es dominado por Richard Aguilar, y el ex coronel, que yo creo que le va a sonar a mucha gente, Hugo Aguilar. Hugo Aguilar. Él fue el que participó en la cacería de Pablo Escobar y demás. Luego fue condenado por parapolítica. Y está el último, que es el clan Díaz Mateus, que es del ex senador Iván Díaz Mateus, que fue condenado por Gidis Política, que fue ese carrusel de notarías que usaron varias personas de la administración Uribe, de la presidencia Uribe II, para otra vez buscar una reelección. Para cooptar el poder. Exactamente. Y entonces, bueno, las personas de Bucaramanga tenían que escoger entre 2 clanes políticos, entre 3. Entre 2, porque digamos Aguilar y Díaz Mateus estaban aliados con el candidato Freddy Anaya. Y por el otro lado... Que también estaba cuestionado Freddy Anaya. También cuestionado. Y por el otro lado estaba Claudia López, la homónima de la alcaldesa en Bogotá, y quien es tía del actual gobernador saliente, Didier Tavera. Claudia López, la tía. Uh-huh. Y entonces las personas de Bucaramanga no tenían como unas opciones muy positivas en estas elecciones. Exactamente. Y realmente los que marcaban eran ellos 2, pero llega un sujeto, un outsider, muy parecido al actual, exalcalde porque renunció hace poco, Rodolfo Hernández, que se llama Juan Carlos Cárdenas. Sí. Él fue un directivo, un empresario, estuvo en Cemex Perú y llegó a la campaña muy bajos números. Él llegó por firmas, pero lo que sucedió es que en la última parte de la campaña Rodolfo Hernández se fue directamente con él, incluso a él lo suspenden siendo alcalde por apoyar la candidatura de Juan Carlos. Claro, no se puede. O sea, digamos, eso es ya un pequeño cuestionamiento. Un pequeño cuestionamiento. Además de lo que se ha visto de Rodolfo Hernández, que tiene un estilo, no sé cómo llamarlo, agresivo tal vez, contra los políticos. También tuvo una sanción por pegarle a un concejal. Ah, ok, es una persona... Y él finalmente es un empresario, Rodolfo, no necesita, digamos, el dinero de los contratos o el dinero de la política, y renunció, y ahí sí directamente y de frente le metió capital a esa campaña. Sí, y más que todo su apoyo. A los bumangueses les ha gustado mucho esa forma de gobernar que tiene Rodolfo Hernández. Él sale de la alcaldía con 60% de aprobación. O sea, a la gente le gustó lo que pasó ahí. Sí, le gusta el estilo. Okay, que es un estilo de confrontación con el que sea. Fuerte. Entonces él se metió de lleno y eso fue lo que impulsó a Cárdenas. Lo subió la última semana 38% de intención de voto. Demasiado. Y ganó muy fácilmente. Claro, cuando ya obtuvo el apoyo de Rodolfo Hernández. Sí, ya directamente si la gente dijo, es el de Rodolfo. Claro, sí, entonces si nos gustó Rodolfo, lo más probable es que el candidato que apoye a Rodolfo pues tenga el mismo corte de gobierno o algo parecido. Ok, muy interesante. Bueno, y entonces ahora con respecto a los clanes que nos mencionabas, bueno, ¿qué clanes ganaron? ¿Qué clanes se mantuvieron? Y pues más o menos en qué regiones están ubicados estos clanes. Bueno, pues nosotros tenemos un montón de clanes. Desde Pares hemos identificado unos 44 clanes en 27 departamentos. Wow. Entre esos, digamos, de los que ganaron, los que ya hablamos, los Char, ganaron alcaldía y gobernación sin problema. En Atlántico, en serio, no era necesario hacer elecciones. Ya se sabía quién iba a ganar. Ya se sabía. Ya se sabía quién era el poder. Exacto. Todo. Y es lo que decimos los autoritarismos regionales. Digamos, cooptan la democracia. Y la democracia como tal no existe porque es que solo hay una opción. Ok. Es votar por el que va a ganar o igualmente votar y va a ganar el otro. Exacto. O sea, es que no hay una posibilidad. Otro, son digamos... clanes demasiado fuertes, demasiado establecidos. Sí, son estructuras gigantes. Los Char, digamos, tienen muchos congresistas, no solo de Atlántico, sino en general en toda la costa. Ah, ok. No, ellos sí saben repartir bien su poder. Los mandamases de Cambio Radical en la costa son ellos. Los Char. Bueno, entonces, además de los Char, ¿qué otros consideras? Otro también muy importante son los Géneco en el Cesar. Ellos también ganaron la gobernación con Luis Monsalvo Géneco, muy fácil. Le llevaron, no sé, ponle 3
triplicaron la votación del segundo. O sea, ponle que por ahí cuando llevan escrutado el 20%, 25% de las mesas del departamento, ya se sabía que iba a ganar. Ya la diferencia era demasiado grande. O sea, es un clan que también ya tiene una maquinaria política inmensa y que es en verdad demasiado complicado ganarle o competir contra este tipo de personas. Totalmente cierto. Otro clan de pronto es el que se está formando ahorita con el saliente gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey. Nicolás García, su candidato, también ganó muy fácil. Yo estaba haciendo seguimiento el domingo de eso. 20% de mesas escrutadas y ya le llevaba 100.000 votos al segundo. O sea, ya era inalcanzable solo con el 20%. O sea, también se puede hablar que hay un clan ahí. Sí. Digamos, la estructura ahí está muy concentrada en Rey, pero mira, ya está gobernando en cuerpo ajeno a través de Nicolás García. Entonces empiezan a consolidarse mucho. O sea, a pesar de que Bogotá sí haya tenido una luz de esperanza, la gobernación hay otros que sí está cooptada por el poder cuestionado. Córdoba tenemos al clan del senador Barguil junto con los Amin Calle, que son liberales. Le ganaron a otro clan que era el clan de Nora García Burgos, de los conservadores en Córdoba. Ah, sí, porque eso es lo que termina pasando. Ya no es como candidato contra candidato, sino clan contra clan. Entonces, muchas veces. ¿Quién tiene más maquinaria política? ¿Quién tiene más contactos? ¿Quién mueve más plata? ¿Quién mueve más gente? Y hay otros casos, y es en cuando un outsider es muy, muy fuerte, los clanes entonces lo que hacen es unirse. Entonces dicen, bueno, todo bien, separamos nuestras diferencias, pero no perdemos el poder, no lo repartimos entonces entre los dos, pero dejar que alguien más llegue. Menos dejar que alguien más haga lo que nosotros hacemos. Exactamente, ahí sí no. ¿Y cómo se llama esto que acabas de mencionar? ¿Eso no tiene algún nombre? No, realmente esto es solo practicidad. Los clanes son muy prácticos. Son hasta inteligentes, son muy inteligentes. Y eso, digamos, pasa mucho, es muy diferente a lo que sucede con los sectores alternativos, que muchas veces pequeñas diferencias no dejan que se unan, y eso también ha sido una ventaja que tienen los clanes frente a otros políticos. Sí, que no ceden tan fácil ante las propuestas de las otras personas. Exactamente. Bueno, ¿y qué otros clanes encontramos por ahí? Bueno, pues te cuento en La Guajira. En La Guajira teníamos el clan de Kiko Gómez, no sé si lo recuerdan. Claramente. Está en la cárcel, condenado por homicidio. El señor Kiko. También tiene relaciones por parapolítica. Él tenía un candidato. Y también teníamos al clan del actual representante de la Cámara de Luque, que terminó ganando con su candidato Nemesio Royce. Ah, sí, él ganó. Entonces ahí también no hubo problema, siguen en manos de clanes. Norte de Santander sigue en manos de clanes. El clan, justamente el gobernador que está saliendo, que es William Villamizar, tiene a su candidato Silvano Serrano, ganó tranquilamente. Él no tuvo problemas y va a gobernar en cuerpo ajeno. Silvano Serrano, nunca había participado de un proceso electoral. Y ahora ganó una gobernación. Ok. Eso es con mucho apoyo. Tenemos pues el clan de Dilian, un autoritarismo muy fuerte, de los clanes más poderosos que tiene el país, junto con los Char. ¿En dónde están ubicados el clan de Dilian? Ellos están en Valle del Cauca. Dilian Francisca Toro es actual gobernadora del departamento. Tiene 6 congresistas de su línea, 4 representantes a la Cámara y 2 senadores. Wow, o sea, tienen una maquinaria política inmensa. Brutal. Inmensa. Y en Valle, digamos, también tienen una buena relación con Roy Barreras, que es también otro gran elector del Valle. Entonces la ganaron súper fácil. Su candidata Clara Luz Roldán, que también tenía una gran cantidad de avales, Cambio Radical, Liberal, la U, ganó con casi 1 millón de votos, y el segundo no llegó a los 200.000 votos. Ok, la diferencia, la brecha está muy amplia ahí entre los dos. Brutalmente grande. Bueno, ¿y qué se podría esperar de estos clanes o de estos partidos que pues perdieron? ¿Cómo ellos, tú crees que se van a unir al estatuto de la oposición? ¿Se van a inscribir? ¿Cómo ves eso? Pues sí, mira que ahí tenemos un pequeño problema, y es que se va a hacer no una distorsión, sino que vamos a tener ya el estatuto de oposición integralmente. Nosotros estrenamos el estatuto de oposición el año pasado con las elecciones a Congreso y presidenciales. Cierto. Perdió Gustavo Petro y Ángela María Robledo, y ellos aceptaron. Se inscribieron en el estatuto de la oposición. Ser estatuto de oposición. Entonces tenemos a Petro en el Senado, teníamos a Ángela María en la Cámara. Asimismo,
para gobernaciones y alcaldías, los que queden de segundos van para las asambleas departamentales y para los consejos municipales. Asambleas en el caso de la gobernación y consejos en el caso de las alcaldías. Exactamente. Entonces es muy preocupante porque igual muchos de esos clanes políticos se presentaron, perdieron, pero tienen la posibilidad de figurar aún en segundo puesto con el estatuto si deciden aceptarlo. Sí, deciden aceptarlo. Bueno, vamos a un pequeño corte y ya regresamos con nuestro programa de Protagonistas de la Paz. Esta es La Voz del Derecho. Continuamos con nuestro programa de Protagonistas de la Paz, aquí haciendo un análisis de las elecciones locales y departamentales con Sebastián Mora. Veníamos hablando un poco de cómo se va a aplicar el Estatuto de la Oposición. ¿Puedes seguirnos contando un poco de ese tema, por favor? Bueno, mira, lo que sucede es que como segundo tienes derecho a participar del Estatuto. El Estatuto viene ganancia del Acuerdo de Paz, donde se decía es una conquista. Exactamente, que es para fortalecer la democracia y generar un contrapeso a las administraciones. En este caso, digamos, puede ser una ventaja en los lugares que te nombré como Valle, como Atlántico, como Cesar, sí, donde no hubo competencia. Puede que los segundos, que si de pronto son independientes y contrarios, le hagan un contrapeso a esas administraciones. Igual es muy duro porque esas corporaciones seguramente también están cooptadas por los clanes. Claramente. Pero más o menos se crea un sistema. Pero lo que te decía, eso lo hicimos cuando ahorita estábamos viendo solo una cara de la moneda, y es cuando los sectores de izquierda o de centro izquierda toman el estatuto de la oposición. Claro, que quedaban en segundo puesto, pero ahora... Ahora hay muchos cuestionados y gente de clanes que no ganaron, pero que también podrán aceptar el estatuto y seguir figurando, quién sabe, en 4 años si quieran volver e intentar acoger el poder. Por ejemplo, te doy un buen dato. Nosotros teníamos 47 cuestionados para gobernaciones en pares, y de esos 16 ganaron y 11 se quedaron por fuera. Se quedaron de segundos y tienen posibilidad de llegar al estatuto de oposición. Y muchas veces suceden en el mismo departamento. O sea, perdimos las dos. Ah, ok. Perdieron gobernación y perdieron también alcaldía. Ajá, pero también tienen la posibilidad de quedar segundos. Mira, en el ejemplo que te doy, por ejemplo, Arauca. Arauca ganó Facundo Castillo, cuestionadísimo. Y de segundo quedó Pozo Parales. Él también cuestionado. Entonces tenemos al que va a hacerle oposición también es un cuestionado. Ok, en ese caso sí no tendría sentido. Exacto, ahí va a ser una cosa muy dura, además también porque los partidos que son oposición en el gobierno nacional, como el Verde, como Colombia Humana, puede que no vayan a hacer oposición, sino por el contrario, gobierno en lo local. Caso. Claro, como por ejemplo en Bogotá. Exactamente. Y ahí el Centro Democrático, digamos, pasará a ser oposición. Ok, se le cambiaron los papeles. Exactamente. Ahí va a haber muchas confusiones y esto va a complicar las cosas porque además el Estatuto de la Oposición tiene unas reglas. Sí. Tú te puedes declarar de gobierno, independiente u oposición. Sí, o sea, el gobierno es el que gana. Exactamente. Oposición, pues no es necesariamente el que pierde, solo que vas en contra de los que ganaron. Independiente, que pues no quieres tomar una posición tan clara. Los que son de oposición no pueden recibir ningún puesto burocrático de la administración. Ninguno. Uy, ok. O sea, inscribirse y aceptar el estatuto de la oposición también trae tantos deberes como derechos. Exactamente. Entonces, principalmente, eso acaba, digamos, esas burocracias de que voy a comprar a las corporaciones con puestos. Claro, como bueno, entonces, sí, ayúdame a conseguir acá un puesto, ya se acabó. Sí, ya ahí es muy difícil porque no puedes, si ya eres oposición al que está en la cabeza de la administración, él ya no te va a dar puestos burocráticos. No puede, es imposible. Excepto un año después de que te hayas realizado tu primera declaración, te puedes cambiar. Ah, puedes salirte, digamos, de declararte en oposición. Sí, y te puedes pasar a los otros dos, independencia o de gobierno. Bueno, pues entonces, es un buen dato. Ahí, y para terminar, en alcaldías teníamos 131 cuestionados. Uy, un montón. 42 ganaron de esos cuestionados y 44 no ganaron, pero van a tener derecho a usar el estatuto de la oposición. 44 de los cuestionados. O sea, serían como
86 cuestionados que estarían dentro de los que ganaron, más los que estarían haciendo parte del estatuto de la oposición. Exactamente. Entonces eso también hay que medirlo porque tenemos que ver qué asimetrías puede generar eso en la democracia. Claro, puede generar unas asimetrías como mencionas. Bien, y ahora con referencia a la participación del partido FARC, ¿qué se puede mencionar? ¿Cómo se vio en estas elecciones locales y departamentales? Yo soy de los que dice que cualquier cosa para FARC es ganancia, porque nadie se quiere juntar con ellos. Nadie, ni los sectores. De pronto Colombia Humana, UP, lo ha intentado, pero es el único. Nadie más quiere tener el logo de FARC en un candidato, porque es prácticamente, sí, es como, entre comillas, venenoso. Okay. La gente aún tiene esa carga de la guerra, del conflicto, de 50 años muy duros. Mucha gente no estuvo de acuerdo con que el FARC mantuviera ese nombre como partido. Y ahorita con el tema de las disidencias, que las disidencias también reclaman lo de FARC, esto también les ha traído muchos problemas. Al partido FARC, cierto. Entonces, les fue, pues entre todos yo diría que bien. Ganaron. Además, era como también la primera vez que participaban en unas elecciones como partido. Locales, exacto. En unas elecciones pues locales. Sí. Ellos participaron en Congreso igual ya tenían unas curules definidas. Por el acuerdo de paz. Sí, por el acuerdo de paz. Les fue muy mal igual. Ellos recibían votos, pero les fue muy mal. En este caso, ellos tenían 308 candidatos como FARC, entre ellos 15 alcaldías. ¿De qué municipios, más o menos? No, hay de todo lado. En la costa había un poquito, en Antioquia. Wow. Norte de Santander, en Bogotá, en Cali. Ellos han tomado una estrategia muy rara y es más estar en centros urbanos que en lugares donde tenían presencia histórica y como contacto con la comunidad. Sí, eso es lo que pensé. Pensé que me ibas a decir que estas alcaldías eran pues de lugares donde ellos estuvieron en algún momento y pues que tendrían el apoyo de estas personas, ¿no? Sí, no tanto. No venirse a los centros urbanos donde pues en verdad es muy poco el apoyo que ellos reciben. Sí, donde cargan con toda la estigmatización. Exacto. Sí, no, realmente hay unas que sí son muy lejanas, pero en general les fue muy mal. De las 15 alcaldías que tenían como logo FARC, no ganaron ninguna. No se ganó ninguna alcaldía logo FARC. Pero sí ganaron excombatientes que no estaban bajo FARC, sino bajo otros partidos. Okay. Ganaron 2. Ganó el conocido Julián Conrado, también el cantante de las FARC. Él ganó en Turbaco, Bolívar, es un municipio muy cercano a Cartagena. Ajá. Y ganó bastante bien, ganó con el 50% de los votos. Eso está muy bien, o sea, la gente sí estaba de acuerdo con que él fuera su alcalde. Me parece un ejemplo muy bonito de reconciliación, de aplicación de los acuerdos, que era eso, el derecho a que participaran también en política, exacto, que dejaran las armas. Que no tuvieran que alzarse en armas para pues, imponer su forma de vista o para por lo menos explicar cómo entienden ellos el mundo. Exactamente. Sí, y no coartar a la gente, porque imagínate participando en elecciones y yo teniendo una pistola al lado para presionarte. No. Hasta ahí llega la democracia y pues la idea es como reconstruirla, volverla a ser viable. Hacerla fuerte. La apuesta de verdad del acuerdo era ampliar nuestro sistema democrático, que no lo logramos tanto. Digamos, la única ganancia es, hasta el momento, FARC participa y la segunda es estatuto de oposición. De demás, la reforma política, 0. Pero pues ahí vamos. Es una buena forma de empezar también. Es importante saber que los cambios no se pueden realizar de la noche a la mañana y más cuando fue un conflicto de 50 años donde muchas personas fueron víctimas y victimarios y entonces pues el perdón es algo complicado y lo que tú dices, la reconstrucción del tejido social. Exacto. Pero me parece muy lindo que hayan ganado allá en Bolívar, Julián Conrado. ¿Y cuál fue la otra persona que mencionaste? La otra persona se llama Edgardo Figueroa y él ganó en Puerto Caicedo, Putumayo. Ninguno de los dos, como dije, ganó bajo las banderas de FARC. Figueroa ganó con el aval de la ASI y Julián Conrado con el de Colombia Humana UP. Colombia Humana UP. Eduardo Figueroa. Y Eduardo Figueroa era un excombatiente. Sí, un excombatiente. De él hay versiones que dicen que pudo ser como un medio colado de la JEP, que era más de la pues como militar de FARC y que no tenía mucho interés en el proceso, pero pues bueno, ahí está. Vamos a ver, esperemos que lo haga bien. Sí, y otro que ganó fue Marino Grúos, que ganó en Huapi, Cauca. Wow.
Guapicauca y este municipio. Pero él no es excombatiente, sino que él recibió el apoyo de una coalición donde tiene FARC, una parte que era Maíz, Colombia Humano P y FARC. Y ganó. Positivo también que alguien que tenga el logo FARC no se vea estigmatizado. Y lo último, que también me parece una victoria aquí en Bogotá, es que ganaron 2 edilatos. Eso sí, con el símbolo de FARC. Qué bien, sí, vamos hacia la reconstrucción del tejido social. Sí, no, eso está muy positivo. Ganaron uno en Ciudad Bolívar y ganaron otro en Bosa. Entonces, pues... Muy bien, yo porque sigo ya que están haciendo parte de la política, sí, que es lo eso que es ganancia. ellos querían. Claramente. Aunque les haya ido muy mal en el resto, que tengan una alcaldía, un excombatiente, que tengan 2 ediles, eso es ganancia. Claro que sí. Además, si tenemos en cuenta que pues estaban compitiendo contra clanes que llevan años fortaleciéndose con maquinaria política, capital político. Para ellos en verdad me parece una ganancia y me parece un dato muy lindo para empezar el día. Sí, no, ellos que apenas están empezando a entender realmente cómo funciona el sistema democrático, me parece que es ganancia. Todo lo que gane FARC de aquí en adelante es ganancia. Claro, tal vez les faltó un poco de estrategia lanzándose en las como ciudades del centro en vez de estar como tratando de representar los lugares en donde ellos estuvieron. Sí, yo creo que eso es importantísimo. Quizás fue algo ahí, una falla, o pues tal vez ellos tendrán sus motivos. Yo sigo diciendo que es una falla. También hay muchos lugares donde, pues en esos lugares donde ellos también tenían presencia, eso ya fue cooptado por otros grupos. Supongo que también puede ser muy peligroso. También, sí, como ir a lanzarse allá cuando ya hay alguien más detentando el poder. Sí, entonces, o digamos muchos ETCRs, pues muchos combatientes, digamos, el domingo tuvieron problemas para votar. El tema de las cédulas ha estado muy complicado para ellos, temas de transhumancia, que pues no son transhumancia, sino que pues ellos tienen libre movilidad. Entonces también eso ha estado muy jodido. Los que están en los ETCRs, sobre todo, han tenido una afectación en los votos. No han podido votar. Sí, con respecto a esto, ¿nos puedes contar un poco cómo se desarrollaron las jornadas electorales, pues a nivel nacional y en cuanto a los ETCRs que estabas mencionando? Pues no, mira, estuvo realmente todo muy tranquilo. Nosotros estuvimos recibiendo denuncias pares. Ese día recibimos 84 denuncias y reportes que tenían temas de irregularidades electorales, temas de violencia. En general, tuvimos 67 más o menos temas de interferencia electoral, que era como irregularidades en los tarjetones o irregularidades en la movilidad, en la movilización del material electoral, cosas así. Sí. Pero en temas de violencia, la verdad, estuvo muy tranquilo. Los grupos armados como tal no intervinieron, no tomaron como una estrategia de evitar hacer elecciones, no. ¿Probablemente estaban ya votando? Sí, no, la verdad no. O sea, financiaron, eso sí, hubo muchos grupos que financiaron, pero no se metieron en el desarrollo de las elecciones como tal. Hubo me acuerdo de 2 casos ahorita en Chocó, donde el ELN no dejó que se abrieran 2 puestos de votación. Pero así como participación de grupos armados estuvo muy tranquilo, diría que pudieron ser de pronto las más tranquilas, sí, incluso más que las del 2018. Sí, eso mencionó el registrador nacional el domingo, que fueron las elecciones como más tranquilas. Hay que tener en cuenta que igual antes de elecciones sí se presentaron bastantes hechos victimizantes, pero esto fue más una cosa de competencia política entre contendores. Muchos contrataron manos criminales para atacar a su competencia directa. Pero el día como tal, el día D, fue un día muy tranquilo, se realizó muy bien. Hay unas cosas que ya se están viendo y es que en muchos lugares hubo votaciones muy reñidas. Digamos que ganaron por 20, 30 votos. Uy, eso no es nada. Y eso exactamente no es nada y los candidatos y las campañas en ese sentido van por todo. Ayer pasó algo muy grave y es que quemaron la alcaldía de Nechí. ¿Quemaron toda una alcaldía? Es un municipio del Bajo Cauca antioqueño, muy, muy al norte de Antioquia, porque la diferencia fue mínima. En Tarazá también ha habido problemas porque también hubo una diferencia como de 20 votos. ¿Y qué se ha hecho en estos municipios? O sea, pues la fuerza pública han tratado de intervenir porque ahorita están en lo que son los escrutinios. Entonces mucha gente dice, no, el fraude, nos están metiendo más votos, tal. Sí, he escuchado que han quemado hasta urnas, han quemado papeletas del voto, de todo. Exactamente, y eso dicen, no, en el lugar donde están haciendo el escrutinio me están metiendo por detrás más votos, papeletas marcadas.
digamos, en ese sentido hay que esperar un poco, toca ver qué evidencias presentan las campañas, pero siempre ha sido un problema cuando las diferencias son tan mínimas en municipios digamos, tan apartados, tan marginados, exacto, del centro. Eso es muy difícil controlarlo. Sí, es muy difícil que el Estado pues llegue hasta allá a hacerlo pues un poco... Sí, pues a veces sí, ni siquiera llegan el material electoral completo a esos lugares. Me acuerdo también por dos o tres derrumbes que hubo, no se pudo iniciar a tiempo elecciones en ciertos corregimientos, como te digo, bastante marginados. Entonces, bastante lejanos. Eso sí estuvo complicado. Y lo otro, pues el tema de fraude hasta el momento parece que no hay grandes señales. Sí. Parece está tratando de hacer un análisis de los formularios E14 y E24. Y pues vamos a mirar cómo sale eso, pero en general, la verdad, creo que fueron unas elecciones tranquilas. ¿Y lo que pasó en los ETCRs que estabas mencionando anteriormente? A mí me llegaron muchas denuncias en los ETCRs en Antioquia y parte del Chocó que los excombatientes no estaban registrados en los sitios de votación. Ay, o muchos tenían temas de transhumancia, entonces creyeron que cuando cambiaron el lugar de la cédula lo que estaban haciendo era tratando de favorecer a un candidato y era sencillo que pues en algún momento, digamos en las elecciones del año pasado, ellos están en un ETCR y ahora están en otro. Claramente. O estaban en un ETCR y se fueron de ese ETCR y están en otro departamento. Sí, ya quisieron mover su cédula y no pudieron. Ah, porque pensaban que era un caso de transhumancia o algo así. Porque sí. Y el CNE en ciertos casos, digamos, intervino y sí revocó esas medidas de transhumancia, pero sí hubo problemas para que pudieran votar aún con la certificación de que no era transhumancia. Entonces, en eso de los ETCRs en Antioquia y Chocó me enviaron unas cuantas denuncias de mucha gente que tuvo complicaciones para votar. Ay, qué lástima que no hayan logrado ejercer su derecho y deber al voto. ¿Cómo crees que estas elecciones locales van a influir en las próximas elecciones presidenciales? ¿Tú ves algún link entre estas dos elecciones? Sí, no, eso es indudable, porque igual muchas de estas, el impulso que ganas en la opinión pública ganando es importante. Sí. Y también el otro tema es, pues las administraciones también funcionan así. Entonces va a llegar gente afín a la administración y seguramente ellos también tendrán intereses en las elecciones nacionales. Como en términos generales puedo decir, el uribismo estuvo muy mal, sigue demostrando que no es un partido regional, no conseguía candidatos propios que llamaran la atención de la gente. Todos estaban ya cuestionados de alguna u otra forma. Y termina haciendo eso, aliándose con cuestionados de otros partidos. Entonces no tienen resultados. Igual el Centro Democrático creció en gobernaciones, pero en gobernaciones en el margen sur del país, que no tienen, pues, digamos, una importancia en magnitud de votos nacionales. En las grandes ciudades perdió, como vimos al principio del programa. Hasta en Medellín. En Medellín, que era su fuerte, perdió. Otro gran perdedor me parece que es Sergio Fajardo. También. Sus candidatos no despegaron en ningún lado. En Antioquia también le fue horrible. Y donde trató de meter gente, no lo consiguió. Por el contrario, creo que los verdes salen muy fortalecidos. Y yo sí voy a hacer una diferenciación entre Fajardo y los verdes. Tuvieron una alianza en el 2018, pero ahorita me parece que están un poco separados. Y considero que para el 2018, si quieren volver a hacer esa fórmula, Polo, Verde, Compromiso Ciudadano, no la va a tener tan fácil Fajardo esta vez de como, yo quiero ser el candidato de ustedes, sino ahí sí de pronto el verde dice, hey, tranquilo, nosotros tenemos varias cosas. Entonces, mínimo, de pronto una consulta interpartidista harán o algo así. Pero no me parece que ahora Fajardo la tenga tan fácil. Y yo creo que el fortalecimiento es de los verdes y de pronto también un poco Colombia Humana. Colombia Humana está volviendo a construir poder regional, pero tiene dificultades igualmente, pues porque a veces la concentración, digamos, de Petro le está haciendo mucho daño al movimiento y se están generando unas fisuras dentro del partido. Sí, entonces eso también podría no favorecerlos en las próximas elecciones presidenciales. Sí, de pronto Petro también no vaya a ser el único que tenga ganas de la Colombia Humana de participar como tal de ser la figura presidencial. Vamos a ver cómo toma eso Petro cuando vea que no es el líder natural y único como de su partido.
Pues vamos a ver qué opina. Vamos a ver qué opina. Bueno, vamos a un pequeño corte y ya regresamos con nuestro programa del día de hoy. Esta es La Voz del Derecho. Continuamos con nuestro programa de Protagonistas de la Paz. En este último segmento queremos mencionar qué palos electorales se presentaron y en dónde fue esto. Bueno, grandes palos electorales. Te doy Cúcuta, la capital del norte de Santander. Esta era un fortín político del clan de Ramiro Suárez, exactamente. Político cuestionadísimo, condenado también por homicidio. Está acá en Bogotá. Está en la cárcel, en Bogotá, está en la picota, y aún así puso alcalde hace 4 años, que se llama César Rojas. Y ahorita también tenía candidato, y su candidato quedó de segundo. De segundo. Ganó Jairo Yáñez, sí, Yáñez. Exactamente, del Partido Verde. Un empresario ajeno a la política. Él incluso fue precandidato primero del Centro Democrático, pero el Centro Democrático lo sacó porque dijo que no tenían la suficiente cantidad de dinero para la campaña. Entonces, o los suficientes cuestionamientos para ser parte del Centro Democrático. Podría ser. Entonces terminó el Verde convenciéndolo. Nadie se lo esperaba. No salía en ninguna encuesta. No tenía plata para hacer campaña. Pues, o sea, como a comparación de las otras maquinarias y pues del candidato de Ramiro. Exacto, y tú sabes que ahorita la democracia se ha puesto muy costosa en realidad, y hacer campaña en capital es extremadamente costoso. ¿Cuánto cuesta más o menos una campaña bajito? Bajito de unos municipios bajitos, ponle 4.000, 5.000 millones de pesos. Eso es mucho dinero, demasiado dinero. Como para que un particular lo tenga porque sí. Exacto, que lo tenga porque sí. Además, tú haces la suma y dices, es que las cuentas no dan, igual con su sueldo no va a llegar a esa cantidad de dinero. Entonces, ¿cómo va a recuperar? 50 años seguidos. Sí, y realmente lo que más costó, pues además del compro de votos y todo eso, la publicidad y la propaganda es muy costosa, y ahí es donde el Estado tendría que intervenir. Pero pues bueno, eso aún no se ha hecho. Eso es otro tema aparte. Sí, otro palo, Santa Marta. Santa Marta. Tanto en gobernación como en alcaldía. Magdalena. Uh-huh. Ahí estaban el clan de los Cotes, la actual gobernadora Rosa Cotes. Ellos perdieron en las dos. Perdió el clan Cotes en Magdalena. Y perdió por bastante. Ganó lo que dicen el caicevismo o el movimiento Fuerza Ciudadana. Está Carlos Caicedo que también tiene unos cuestionamientos por ahí, pero pues que no se han comprobado. Pero lo de los Cotes es algo de mucha más vieja data y se sabe que están envueltos en corrupción y en muchas cosas más. Bueno, se le da la oportunidad a alguien diferente. Sí, diferente. O hacerlo bien o hacerlo mal, una de dos. Caicedo ganó ahí en la gobernación, y para el municipal ganó Virna Lisi, que también fue una de las 3 mujeres que ganó alcaldía. Muy bien. ¿Y qué tal es ella? O sea, ¿qué sabemos de ella? Pues ella viene de Fuerza Ciudadana de Caicedo, es de sector izquierda, y parece que recogieron el descontento de mucha gente allá en Santa Marta. Entonces de los Cotes. También muy interesante. Sí, los Cotes, que han sido un desastre. Medellín, que lo mencionamos al principio del programa. Ese fue el palo más grande. Ese fue uno de los más grandes porque todos Inesperado. decían que de pronto llegaba, pero para usar estatuto de oposición, porque el uribismo la tenía clara. Y no. Otro también muy importante fue Héctor Olimpo en la gobernación de Sucre. En Sucre. Porque ahí teníamos a un cuestionado brutal que se llama Jair Acuña. Ah, claramente. Que tiene procesos por parapolítica que no han avanzado, pero que pues hay muchas cosas que están en contra de él y que nos permiten afirmar que está muy enredado. Y quedó en segundo lugar. Sí, Jair es uno de los que puede usar el estatuto de la oposición. Vamos a ver si se inscribe. Ojalá no. Y el último, que de pronto podríamos mencionar, Cartagena. Cartagena, ¿sí? ¿Qué pasó en Cartagena? En Cartagena estaban 2 candidatos, digamos, conocidos, que eran William García, que él iba por Colombia Justa Libres, y Yolanda Wong, que iba por el partido de la U. Los dos muy cuestionados. Cartagena ha tenido 12 alcaldes en los últimos 10 años. Ah, sí. Ha sido cuando tenía desastroso. Que haber tenido 2, no más. Ha tenido 12. Y ha tenido 12. Por Dios. O sea, es como un alcalde por año.
Más o menos. Y todos se van por un montón de cosas de corrupción. Y estaba este señor William Dow. Ese señor no aparecía tampoco en ninguna encuesta, no marcaba. Él creó una veeduría ciudadana hace unos años en Cartagena que se llamaba Salvemos Cartagena. Eso le generó unas amenazas. Se fue a Estados Unidos. Volvió hace un año aproximadamente y empezó a moverse, recogió firmas. No aparecía en ningún lado y ganó y es alcalde. Es muy curioso porque su plan de gobierno, que todos los candidatos tienen que presentar un plan, como un boceto de plan de gobierno a la registraduría, 8 paginitas, imagínate. Pero pues vamos a ver, es alguien diferente, no es de las... Y no salía ni siquiera en las encuestas. Sí, no, nada, no marcaba nada. Un outsider también con toda. Con toda. Y ganó. Sí, no, fue muy interesante el caso de él, vamos a ver, ojalá... Yo había escuchado que él había gobierno. gastado solamente como 8 millones en su campaña, algo así, 80, 8, algo Yo con creo 8. que gastó muy poquito, es que en serio no tenía nada, fue tema de volanteo, fue tema de estar en la calle constantemente, nada así grande, yo creo que en medios debió salir muy poquito, quién sabe si incluso si hubo debates, si lo habrán invitado. Claro, tal vez también fue el descontento de las personas que dijeron, bueno, ya, ni por uno ni por el otro, vamos a votar por alguien que... Sí, alguien nuevo, no importa quién alguien sea. nuevo, sí, todo menos lo que ya conocemos. Sí, y eso está muy interesante, esos yo creo que pueden ser los palos, los grandes palos. Y en cuanto a los partidos políticos que están llamados a recoger, ¿cuáles crees que serían? Pues bueno, hubo un fenómeno muy interesante en estas elecciones que fueron los partidos afro, como el PRE, como el ADA, que Maíz. nacieron, el Colombia Renaciente, y los indígenas como el Maíz o el ASI, que dieron muchos avales. Ahí nosotros sacamos un informe sobre posibilidad de venta de avales por parte de estos partidos, que era más bien solo una fábrica de avales. Sí, porque eran unos partidos muy nuevos, tenían 3 meses, algo así, algo absurdo. Exactamente. Y vienen de partidos que solo tienen circunscripciones especiales. O sea, que participaron en las elecciones de Cámara de Representantes para circunscripción afro, por ejemplo. Que Claro. no tienen O sea, muchos son votos. como partidos fachada, por decirlo así. Sí, realmente es muy triste, pero se estaban convirtiendo en eso, pero les fue muy mal. Entonces la gente no les copió mucho. El partido de la U también me parece que tuvo un bajonazo importante. Se sigue más o menos como debilitando después de que pasó la era del santismo. Y los otros partidos, pues lo que hubo mucho fue el tema de coaliciones, ¿sabes? Sobre todo con cuestionados, entonces lo que están haciendo es un poco lavarse la cara a los partidos, entonces no avalan solos, sino claro. prefieren es con varios, entonces se reparten la culpa terriblemente, o aprovechan primero, van por firmas, candidatos que van por firmas, iniciaron campaña antes y luego sí llegan los coavales de los partidos. Ay, sí les quieren dar coavales. Bueno, pues muchísimas gracias, Sebastián, por acompañarnos el día de hoy. Estuvo súper interesante. Un gusto. La conversación, quedó muy claro todo. Y pues finalmente, como siempre, hacemos un llamado a la audiencia y también pues nos gusta dejarles un mensaje positivo. Pues como vemos, la democracia está como reconstruyéndose. Vemos que ya las FARC ya ahora actuó como partido político. Tal vez no ganaron como partido como tal, pero sí excombatientes tienen unas alcaldías, lo cual significa una conquista para la democracia, que no hay que alzarse en armas para poder participar. ¿Qué otro llamado harías tú? ¿Qué mensaje le darías a la audiencia? Bueno, Bogotá estuvo muy bien. Bogotá bajó el abstencionismo. Eso es también muy importante, que la gente esté queriendo participar de los procesos electorales. Las grandes ciudades, la mayoría tiene gobiernos independientes, que eso es muy importante, alejado de partidos tradicionales, clientelistas, eso es muy positivo. Bueno, aunque igual quedaron muchos cuestionados también, pues muchos no quedaron, eso también es importante. También disminuyó el número de personas que están en el poder. Y pues no, igual el estatuto de la oposición, aunque tenga esa pequeña falla, y es que, pues bueno, los clanes de pronto también lo van a usar, me parece que ese sistema de contrapesos en la democracia es importante. Claro, para poder equilibrar el poder. Exactamente, eso sí me parece fundamental y ojalá pues lo usemos de buena manera y si no, pues lo denunciaremos también. Bueno, pues muchísimas gracias y nos vemos en la próxima edición de nuestro programa Protagonistas de la Paz. La Voz del Derecho presentó Protagonistas de la Paz.
Una reflexión crítica y de contenido sobre la realidad colectiva. Realizan, producen y conducen Valentina Erazo, Laura Barón, Alejandra Barrera y Santiago Forero. Protagonistas de la paz.